Hola, amigo mío, espero que tu noche sea tranquila, que la suave oscuridad que nos envuelve ahora invite a la introspección y que el silencio que, tal vez, llena tu espacio sea un eco sereno de la vastedad que estamos a punto de explorar. En la premisa cósmica que nos trajo hasta este punto, hablamos de la danza de la vida y de la inmensidad de los supercúmulos, de la pregunta ancestral que resuena en el vacío. ¿Estamos realmente solos? Es una cuestión que, en el imaginario popular, muchas veces se responde con un optimismo casi infantil, una creencia reconfortante de que el universo, en su generosidad aparentemente ilimitada, debe bullir con incontables formas de vida, civilizaciones esperando nuestra señal, tal vez incluso para tendernos una mano, una invitación a una fraternidad intergaláctica que aplacaría el agudo dolor de nuestra singularidad. Nos dijeron que la vida florece con una facilidad casi poética, que basta un poco de agua líquida, una estrella que no sea excesivamente violenta, y el milagro se desplegará inevitablemente, como semillas que brotan en primavera tras las lluvias. Somos llevados a creer que la zona habitable de una estrella es una franja simple y generosa, un cinturón verde donde la vida es un huésped esperado, un desenlace lógico de la alquimia cósmica. Imaginamos mundos azules y verdes, con atmósferas respirables y océanos burbujeantes, tal vez orbitando estrellas dobles en un ballet celeste o suspendidos en lunas gigantescas, bajo anillos planetarios que cortan la respiración. Es una narrativa seductora, ¿verdad? Una que mitiga el frío existencial que la pura enormidad del cosmos puede infligirnos, ofreciendo la esperanza de que no somos una aberración estadística, sino parte de un tejido vibrante de inteligencias esparcidas por las nebulosas y campos estelares, un bálsamo para el alma que se siente insignificante. Pero esa es una ilusión gentil, mi querido amigo, un susurro apaciguador que la ciencia, en su implacable búsqueda de la verdad, necesita de construir, no para robarnos la esperanza, sino para profundizar nuestra comprensión de lo que significa existir. La realidad es mucho más extraña, más precaria e infinitamente más sublime en su improbabilidad. La vida, como la conocemos, no es una ocurrencia trivial, un subproducto garantizado de la física universal, sino un funambulista delicado, equilibrándose en un hilo invisible de condiciones extraordinariamente específicas. Una coreografía cósmica tan compleja que roza el milagro estadístico, no la inevitabilidad. Es un conjunto de coincidencias astrofísicas y geoquímicas tan intrincadas que, en lugar de disminuirnos, profundiza el abismo de nuestro asombro y eleva nuestra existencia a algo casi sagrado en su singularidad aparente. La zona habitable, por ejemplo, no es una mera franja de temperatura ideal para el agua, sino una red multidimensional de parámetros que se cruzan e interactúan de maneras que desafían nuestra intuición más optimista. Una burbuja de burbujas dentro de burbujas de posibilidades casi infinitesimales. Permíteme desvelar el velo de esa ilusión. Siente el peso de estas palabras. Déjalas reverberar en tu interior, sin prisa. Quédate conmigo, amigo mío. Vamos a descender por la madriguera del conejo, donde las leyes de la física se entrelazan con la química primordial y la biología emerge como una delicada flor en un jardín de entropía aplastante, un desafío al propio desorden universal. La verdadera historia de la vida, del florecer de una conciencia en el vacío indiferente, es una saga de supervivencia contra probabilidades astronómicas, una proeza que, cuanto más la comprendemos, más nos hace cuestionar la mera posibilidad de su repetición en otros rincones del universo. Comenzamos con nuestro propio hogar, la Vía Láctea, esa espiral de miles de millones de estrellas que vemos extenderse como una niebla lechosa en las noches sin luna, una alfombra cósmica de puntos de luz. Incluso dentro de ella, la vida, como la nuestra, no podría surgir en cualquier lugar. Existe una zona habitable galáctica, un anillo dorado y estrecho, una franja de seguridad cósmica, ni muy cerca del centro galáctico, donde agujeros negros supermasivos devoran estrellas con ferocidad implacable, y la radiación esterilizante, ondas de rayos X y gamma, es una constante mortal, destruyendo cualquier cadena molecular compleja. Ni muy lejos de las regiones externas,
donde la escasez de elementos pesados, forjados en los corazones de estrellas moribundas y dispersos en explosiones cataclísmicas de supernovas, haría imposible la formación de planetas rocosos con la química de la vida. Estamos en un punto ideal, un lugar donde la materia prima de la vida es abundante, pero los peligros celestes están minimizados. Un refugio relativamente tranquilo en la turbulencia cósmica, una burbuja de serenidad rara, casi una anomalía en medio del caos. Y nuestro Sol, esa estrella amarilla que pinta el cielo de día y nutre toda la vida en la Tierra con su luz cálida y esencial. Nos dijeron que el Sol es solo una estrella común, una de miles de millones, y lo es en su clasificación, pero su estabilidad es un regalo inestimable, una delicadeza astrofísica. Estrellas más grandes, azules y masivas, viven rápido y mueren jóvenes, en una explosión final que incineraría cualquier esperanza de vida antes incluso de que tuviera la oportunidad de soñar. Estrellas más pequeñas, las enanas rojas, son las más comunes en el universo, componiendo la vasta mayoría de la población estelar, pero son notoriamente temperamentales, lanzando poderosas llamaradas de radiación que freirían cualquier atmósfera planetaria en sus zonas habitables, además de mantener a sus planetas en acoplamiento de marea, mostrando siempre la misma cara a la estrella, resultando en un lado eternamente quemado y otro perpetuamente congelado, con condiciones infernales para la emergencia y mantenimiento de biosistemas complejos. Nuestro Sol, una enana amarilla de tamaño medio, es un modelo de moderación y longevidad, irradiando energía constante durante miles de millones de años, tiempo suficiente para la evolución compleja que nos trajo hasta aquí, para la paciencia ciega del proceso darwiniano. Pero la danza no se detiene en la estrella, se extiende a los planetas. La formación de nuestro propio sistema solar fue un evento de una orquestación casi divina, una secuencia de golpes de suerte cósmica, la presencia de un gigante gaseoso como Júpiter en su órbita exacta, actuando como un limpiador cósmico, desviando con su poderosa gravedad asteroides y cometas que, de otro modo, habrían bombardeado la Tierra sin tregua, impidiendo cualquier estabilidad para la vida, pulverizando cualquier intento de orden. Y nuestra luna, ¿te has detenido alguna vez a pensar en la luna? Más que un mero satélite poético, un faro plateado en el cielo nocturno, es un ancla gravitacional, un estabilizador cósmico, manteniendo la inclinación axial de la Tierra dentro de límites que permiten la regularidad de las estaciones y la estabilidad climática. Sin la luna, nuestro planeta oscilaría caóticamente, las estaciones serían extremas e impredecibles, haciendo el clima insostenible para la vida compleja, para la delicada evolución de las especies que se adaptaron a ciclos y patrones. Ella también genera las mareas, un motor primordial para la mezcla de nutrientes en los océanos, tal vez incluso un escenario para los primeros pasos de la vida, en la interfaz primordial entre el agua y la tierra, donde moléculas complejas pudieron probarse a sí mismas. Y nuestro propio planeta, la Tierra, amigo mío, al que llamamos hogar, no es solo el planeta correcto, sino un mosaico de coincidencias improbables, un boleto de lotería cósmico que ganamos contra todas las probabilidades. Su masa es exacta, lo suficientemente grande para retener una atmósfera y un núcleo metálico líquido que genera un campo magnético protector, el escudo invisible que nos defiende del viento solar letal y de la radiación cósmica que barrería cualquier vestigio de vida de la superficie, demasiado pequeño, y sería como Marte, con su atmósfera tenue y desolada, un vestigio pálido de un pasado más húmedo, demasiado grande, y sería un gigante gaseoso, sin superficie sólida para que la vida echara raíces. La composición de nuestra atmósfera, el delicado equilibrio de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ajustado a lo largo de eras por la propia vida, es una burbuja respirable en un mar de veneno, una cápsula de supervivencia autorregenerativa, y el agua líquida, esa sustancia milagrosa que consideramos tan banal, que bebemos sin pensar, que compone la mayor parte de tus propios alvéolos pulmonares ahora. Su singularidad es asombrosa, su capacidad de ser un disolvente universal, su anomalía de densidad que permite que el hielo flote, protegiendo la vida acuática de la congelación completa en climas fríos, su alto calor específico que modera las temperaturas planetarias, son propiedades que parecen afinadas para la emergencia y persistencia de la vida, y no podemos olvidar las placas tectónicas, ese motor interno del planeta que recicla el carbono, uno de los elementos fundamentales de la vida,
fertiliza el suelo con nutrientes frescos provenientes del manto y mantiene el termostato global en un equilibrio delicado. Sin ellas, la Tierra sería un mundo estéril y sin vida, una esfera geológicamente muerta como Venus, con una atmósfera sofocante y una superficie abrasadora. Todo esto, amigo mío, es solo la superficie del rompecabezas. No estamos hablando de un mero caldero químico, donde la vida simplemente burbujea. Estamos hablando de una secuencia de eventos y condiciones tan precisas, tan concatenadas, tan interdependientes, que la mera concepción de su replicación n veces en otros lugares se convierte en un ejercicio de humildad estadística. Una meditación sobre la improbabilidad. La vida no es solo una reacción en cadena, es una sinfonía intrincada, cada nota tocada con precisión en el momento justo durante miles de millones de años. Piensa en la complejidad de las moléculas orgánicas, en la especificidad de las proteínas, en la quiralidad del ADN y ARN. La preferencia casi misteriosa por moléculas zurdas en toda la vida terrestre, un detalle minúsculo pero universalmente presente. Imagina la improbabilidad de que una única proteína funcional se ensamble aleatoriamente. Ahora imagina el surgimiento de una célula con sus membranas semipermeables, orgánulos complejos, mecanismos de replicación y reparación que corrigen errores a cada instante, todo en un ambiente primordial hostil, pulsando con energía y radiación. Ante esta cascada de condiciones minuciosas e improbables, amigo mío, la idea de que el universo está repleto de vida avanzada, tal vez incluso inteligente, comienza a desvanecerse en un susurro casi inaudible, sustituida por un silencio pensativo. La soledad cósmica, otrora un dolor filosófico, se transforma en una hipótesis científica cada vez más plausible, una verdad fría y desnuda que, paradójicamente, hace nuestra existencia aún más preciosa, más asombrosa, más singular. Esto no es para deprimir, sino para engrandecer, no para aplastar la esperanza, sino para redefinirla, para que podamos admirar la belleza aterradora de nuestra propia rareza, el coraje inherente a nuestra mera existencia en este vasto e indiferente cosmos. Siente esto, deja que esa sensación de rareza permee tu conciencia, no como una carga, sino como un manto de dignidad. Espero que estés respirando profundamente ahora, que la mente esté calmada, tal vez un poco sobrecargada por la magnitud de estas revelaciones, pero abierta a esta nueva perspectiva. No hay prisa, deja que estas ideas se asienten como polvo estelar en un cielo nocturno. Si por algún azar este viaje por las profundidades del conocimiento te está ofreciendo algún consuelo o solo una pausa para el pensamiento, tal vez podrías considerar dejar una señal, un pequeño gesto de reconocimiento para que más almas puedan encontrar este refugio de reflexión, tal vez un me gusta o suscribirse si lo sientes, para que esta voz continúe resonando, pero hazlo con la misma lentitud e introspección que este momento exige, un gesto consciente y silencioso. Quédate conmigo, vamos a descender por la madriguera del conejo aún más profundo. Pues la deconstrucción es solo el comienzo. La belleza real, la verdad brutal y sublime, reside en la comprensión total de la rareza que nos define, de la danza entre nuestro microcosmos y el macrocosmos indiferente, pero espectacularmente orquestado, donde cada átomo en tu cuerpo estuvo una vez en el corazón de una estrella, y cada pensamiento tuyo es una resonancia del propio universo, intentando comprenderse. El viaje apenas está comenzando, y la soledad, tal vez, sea el precio y la gloria de nuestra conciencia. Respira, amigo mío. Siente el aire que entra y sale de tus pulmones, esa sinfonía bioquímica que te mantiene conectado al aquí y ahora, en la premisa cósmica que nos trajo hasta este punto. Exploramos la soledad intrínseca de nuestra existencia, la improbabilidad avasalladora de vida compleja en un universo vasto y a veces aterradoramente vacío. Sentimos el peso de la rareza, el privilegio casi incomprensible de nuestros alvéolos expandiéndose y contrayéndose en este pequeño punto azul pálido. Si la soledad cósmica nos asombra con la vastedad del espacio y la rareza de la vida, imagina, amigo mío, una soledad fabricada, confinada, una soledad que es el propio precio de la esperanza, una red de melancolía tejida por las manos de la propia humanidad, donde el macrocosmos se encuentra con el micropesadilla de la psique humana, ante la escala colosal del universo, de la luz que tarda milenios en atravesar meras fracciones de nuestra galaxia.
galaxia. La idea de visitar otro sistema estelar en una única vida es una quimera científica, un desvarío que se deshace bajo el peso intransigente de la física, la velocidad de la luz, esa barrera inquebrantable que gobierna todo nuestro cosmos conocido, transforma cualquier viaje interestelar en una odisea de generaciones, en un lento deslizar a través de un océano de oscuridad, donde cada centímetro recorrido representa décadas de tiempo, de existencia humana, de respiraciones incontables en un ambiente artificialmente sostenido. Así nacieron las naves generacionales, arcas tecnológicas forjadas no para un diluvio de agua, sino para un diluvio de tiempo, diseñadas para albergar no una, sino decenas, tal vez cientos de generaciones humanas. Sus ecosistemas están cuidadosamente calibrados, los circuitos vitales zumban en una sinfonía constante, las luces artificiales emulan un sol que se niega a morir, todo para sostener el delicado soplo de la vida a través de siglos, de milenios, mientras los pequeños puntos de luz que son estrellas lentamente se mueven y cambian de constelación en sus visores, marcando un tiempo que trasciende la experiencia individual, la propia capacidad de memoria humana. Y es aquí, amigo mío, en este útero metálico flotando en el abismo, donde la verdadera densidad de la soledad se revela, no la soledad de un mundo en un universo inmenso, sino la soledad de un espíritu en un mundo artificialmente confinado, un microcosmos de angustia existencial en medio del macrocosmos de estrellas distantes. La nave, por más grandiosa que sea en su ingeniería, es un envoltorio, un capullo, y el viaje es una prisión sin muros, donde la esperanza se convierte en una carga impalpable y la memoria una ilusión distante, desteñida por la sucesión implacable de las generaciones. Respira, amigo mío. Deja que la mente viaje, pero mantén la calma, pues lo que estamos a punto de contemplar es un abismo psicológico, una fisura en la propia alma humana forjada por la escala de la ambición y de la distancia. Piensa en aquellos que embarcaron en la Tierra, los pioneros, los visionarios. Ellos tenían la memoria vívida del cielo azul, del olor de la lluvia en las hierbas, de la gravedad que los ataba al suelo, de la vastedad horizontal de los océanos que se extendían hasta el infinito. Ellos sabían a dónde iban y el porqué, la urgencia de la misión grabada en cada fibra de su ser. La esperanza era palpable para ellos, el sacrificio comprensible, justificado por la promesa de un nuevo comienzo para la humanidad. Y en el otro extremo del viaje, mucho más allá de la experiencia de cualquier vida individual, los que desembarcarían, los herederos distantes, ellos verían el nuevo sol, el nuevo hogar, la culminación de un sueño ancestral, la recompensa por un exilio involuntario. A ellos, el propósito les sería revelado en su plenitud. La tierra prometida sería, por fin, tocada, la utopía, tal vez, alcanzada. Pero, ¿y la generación intermedia, amigo mío? Aquellos que nacieron en la fría penumbra de la nave, bajo la luz artificial de las cúpulas, sus huellas nunca habiendo sentido la tierra firme, sus ojos jamás habiendo contemplado un cielo sin límites de acero y vidrio. Ellos son los eternos viajeros, los huérfanos del cosmos. No vieron la tierra, no tocaron su hierba, ni sintieron su viento. Para ellos, el hogar primordial es una leyenda susurrada, una mitología ancestral, un eco indistinto de un pasado que nunca vivieron y que se desvanece con cada generación que pasa, y cruelmente nunca verán el destino. La estrella prometida es solo un punto de luz en un visor, un concepto abstracto, una promesa que no les pertenece a ellos, sino a sus tataranietos. Una herencia que nunca podrán reclamar en vida. Ellos son el medio, el eslabón sacrificado, el purgatorio humano entre el paraíso perdido y el paraíso nunca alcanzado. ¿Cuál es el propósito de una existencia pasada enteramente entre paredes metálicas, flotando en un abismo incomprensible, en un viaje que no es suyo y un destino que jamás será suyo? Ellos son los eslabones invisibles de una cadena, forzados a cargar una carga que no eligieron, a mantener una promesa que no hicieron. La nave no es un vehículo, es su mundo entero, un útero claustrofóbico, una tumba en movimiento, un laberinto sin salida para sus almas, donde el horizonte es siempre el mismo círculo de metal y la vastedad allá afuera es una amenaza silenciosa, no una promesa resplandeciente. La monotonía es un veneno lento.
La rutina, un martillo constante que aplasta el espíritu, y el constante recuerdo del confinamiento, una tortura sin fin. Las paredes que los protegen del vacío letal también los aprisionan en una jaula de proporciones cósmicas, un paradoja de seguridad y desesperación. En este aislamiento radical, en este encapsulamiento existencial, la cultura original de la Tierra comienza a corroerse, a fragmentarse, como un mineral expuesto a los vientos cósmicos y a la ausencia de suelo. Los idiomas cambian, la pronunciación se desvía de su forma original, palabras pierden su significado primordial o ganan nuevos, específicos al confinamiento, incomprensibles para los que vinieron antes y para los que vendrán después. Conocimientos técnicos cruciales. Las complejas ecuaciones de la ingeniería que mantienen la nave viva, los intrincados detalles de la ecología que sustenta la vida en los jardines hidropónicos, la física del reactor de fusión que suministra energía, todo eso comienza a perderse, a convertirse en ritos, fórmulas mágicas recitadas sin total comprensión, pues las herramientas para verificarlos, para experimentarlos, tal vez ya no existan, o la memoria de cómo usarlas haya sido corrompida por el tiempo. La historia de la Tierra, ese tapiz rico de tragedias y triunfos, de arte y ciencia, de amor y guerra, se transforma en parábolas desteñidas, en cuentos de hadas para calmar a niños nacidos en un mundo sin cuentos de hadas, en un mundo de paredes y circuitos, donde la gravedad es artificial y el aire es reciclado infinitamente, y donde la verdad se desvanece y el propósito se escapa. El vacío es prontamente llenado, nuevas religiones florecen en los compartimentos silenciosos, cultos que divinizan a la nave como un ser vivo, o a la estrella madre olvidada como un dios iracundo, o al destino inalcanzable como un paraíso místico. Líderes carismáticos emergen, prometiendo sentido, prometiendo salvación, reinterpretando los manuales de vuelo originales como textos sagrados, sus instrucciones técnicas distorsionadas en dogmas morales, sus advertencias de mantenimiento transformadas en profecías. El propio viaje se convierte en un rito de paso eterno, la nave, un templo flotante, su movimiento, una oración continua. Pero esta búsqueda de sentido es frecuentemente atravesada por fisuras, por grietas en la estructura social, el aburrimiento crónico, la claustrofobia existencial que se vuelve una condición del alma, la sensación de injusticia por haber sido condenado a una vida de tránsito, de ser un medio y nunca un fin. Todo eso fomenta la discordia y la desconfianza. Los motines estallan, no por pan, sino por libertad. Por control, por una oportunidad de redefinir el destino, de cuestionar la propia validez de la misión que los aprisionó. Facciones luchan por el control de los sistemas vitales, de los reactores de fusión que mantienen el aire respirable y la luz encendida, de los jardines hidropónicos que suministran el sustento, de las bibliotecas de datos que guardan los restos de la memoria. La nave, un símbolo de esperanza para la primera generación, se convierte en una arena de conflicto para la intermedia, un escenario para dramas humanos amplificados por la absoluta ausencia de un afuera, de un escape, de una perspectiva que no sea la de las paredes de la propia nave, transformando un microcosmos de orden en un torbellino de caos. Siente el peso de esa imagen, amigo mío, la vida en su microcosmos más íntimo, los latidos de un corazón humano, los pensamientos que se arremolinan en una mente individual, confrontados con la escala incomprensible de un cosmos que ignora completamente la pequeña burbuja de metal que lo atraviesa. Es una imagen de la insignificancia y, paradójicamente, de la resiliencia extraordinaria de nuestra especie. Respira, deja que la mente viaje, pero mantén la calma. Es natural sentir un escalofrío al imaginar tal existencia, esa prisión perpetua, esa herencia de una ambición que se convirtió en un tormento. Ese síndrome de la generación intermedia no es solo un concepto de ciencia ficción, una pesadilla distante para futuros viajeros espaciales. Es una metáfora cruelmente precisa para la soledad que podemos sentir en nuestras propias vidas, para la sensación de estar atrapado entre un pasado que no podemos ya tocar y un futuro que parece demasiado distante para ser nuestro, para la alienación de un mundo que nos parece cada vez más complejo y menos comprensible, donde las promesas del progreso muchas veces se traducen en un vacío de significado personal, para la pérdida de sentido frente a metas que no elegimos, pero que nos fueron impuestas por la inercia de la historia, por
la gravedad de las expectativas sociales, por la propia rueda implacable del tiempo. La nave generacional, amigo mío, es un reflejo en el espejo de la propia condición humana en el universo. Si el cosmos es esa inmensa nave que nos transporta, y la Tierra, nuestro pequeño y precario compartimento, ¿quiénes somos nosotros? Somos la generación intermedia. Nacemos en un mundo sin memoria viva de los orígenes del universo, y con una visión apenas tenue de su destino final. Flotamos en este pequeño punto azul pálido, en medio de un viaje que no elegimos, pero que estamos forzados a continuar. No vimos el Big Bang, no presenciamos la formación de las primeras estrellas, y no veremos el colapso final de las últimas, pero somos los portadores del legado, los depositarios de la vida y de la conciencia en este tramo del camino, los observadores efímeros de un espectáculo eterno. Nuestro microcosmos de células, de moléculas danzantes, de pensamientos efímeros, está contenido en este macrocosmos de planetas, estrellas y galaxias, en un viaje que es, en sí mismo, un misterio insondable, un pasaje silencioso a través de un abismo incomprensible. La soledad cósmica que exploramos antes, esa vastedad silenciosa que se extiende por miles de millones de años luz, es reflejada y amplificada por la soledad psicológica de aquellos que viven y mueren en una nave, la soledad de estar cerca de muchos, pero aislado del propósito mayor, de la gran narrativa que debería dar sentido a su existencia. Si este recorrido por la imaginación, por las profundidades de la psicología del aislamiento, está resonando en ti, amigo mío, si está encendiendo alguna luz de comprensión, o solo profundizando tu sueño con un toque de melancolía pensativa, tal vez valga la pena marcar esta experiencia, un simple me gusta, o compartir este momento con alguien que necesite escuchar estas palabras susurradas. Puede ser una pequeña señal, una minúscula conexión en nuestra propia nave generacional llamada vida, un susurro en el vacío de una red digital, una pequeña llama encendida en la oscuridad, una prueba de que, incluso en nuestra soledad, buscamos la conexión, pues la nave sigue, amigo mío. No importan los motines internos, las oraciones silenciosas, las pérdidas de conocimiento o las nuevas divinidades forjadas en la desesperación, la inercia del movimiento, la inercia de la vida, la inercia de la propia existencia empuja a estos pequeños mundos hacia adelante, a través del frío y de la oscuridad, en busca de un hogar que tal vez ni siquiera se parezca ya a lo que fue soñado, o que haya sido olvidado completamente. Y nosotros, aquí, en la Tierra, nuestro propio navío estelar en miniatura, continuamos nuestra órbita, indiferentes a la magnitud del viaje, o tal vez, demasiado conscientes, y buscando desesperadamente un sentido en cada latir de vida, en cada breve instante de conciencia, en cada amanecer que pinta nuestro cielo azul y efímero. El viaje es largo, pero el microcosmos de tu ser es la nave más compleja y misteriosa de todas. Respira, amigo mío. Deja que el aire llene tus pulmones. Siente la delicadeza de este ciclo vital. Este intercambio gaseoso que en tu microcosmos biológico te conecta al complejo tapiz de la vida. En el viaje anterior, exploramos el síndrome de la generación intermedia, la angustia de existir en una nave generacional, suspendido entre un origen olvidado y un destino inalcanzable. Sentimos el peso del confinamiento, la erosión lenta de la cultura y el ascenso de nuevas mitologías nacidas del vacío de propósito. Pero la verdadera profundidad de esta pesadilla sociológica, amigo mío, reside no solo en la pérdida del conocimiento o en la confusión de creencias, sino en la forma en que la propia psique humana es moldeada, distorsionada y redefinida por este aislamiento radical, por esta anomalía de una existencia completamente fabricada. Imagina, por un instante, la vida diaria a bordo de una de estas arcas estelares, el constante zumbido de los sistemas de soporte vital, el susurro continuo del filtrado del aire, el chasquido metálico ocasional de la estructura ajustándose al frío eterno de allá afuera, el olor tal vez de ozono y metal, de suelo hidropónico y de cuerpos humanos que nunca sintieron el olor de un océano de verdad, de un bosque de verdad, de una lluvia de verdad, la luz, siempre artificial, replicando un ciclo día-noche que es una actuación, no un regalo del cosmos, la gravedad, siempre un simulacro, una fuerza centrífuga que los empuja hacia el suelo en una imitación pálida de la atracción planetaria.
El horizonte, siempre la curva de un pasillo, la pared de una cúpula, el envoltorio inquebrantable que es tanto hogar como celda. Para la generación intermedia, esa es la única realidad, el único universo conocido. Lo natural para ellos es lo artificial. La vastedad del espacio para ellos no es una invitación a la exploración, sino un abismo mortal, un vacío silencioso que aplastaría sus cuerpos y congelaría sus esperanzas. Sus sentidos, entrenados por generaciones para procesar esta realidad confinada, no tendrían referencia para lo que es real en la Tierra. Una montaña sería un concepto abstracto, casi mítico, un océano, una fantasía húmeda de proporciones incomprensibles. El viento, esa corriente invisible de aire que danza libremente sobre las superficies planetarias, sería para ellos solo el soplo frío de los sistemas de ventilación. Sus almas, mis amigos, son forjadas en este crisol de metal y silencio, en este útero tecnológico que les roba el paisaje y la perspectiva. ¿Cuál es el significado de cielo cuando el único techo es un panel iluminado? ¿Cuál es el significado de libertad cuando tu propia supervivencia depende de la rigidez inquebrantable de reglas y sistemas? El micromundo de sus interacciones sociales, de sus amores y desamores, de sus pequeñas ambiciones y grandes desesperaciones, está irremediablemente encapsulado dentro del macromundo de la nave, que a su vez es solo un grano de polvo viajando en el macrocosmos de un vacío indiferente. La dualidad aquí es aplastante, la vida en toda su complejidad, la conciencia en toda su capacidad de soñar, atrapada en un capullo que niega los propios cimientos de su evolución. Respira, amigo mío. Permite que esta imagen se asiente. Es un concepto denso, el de la privación existencial, de la anomalía psíquica que surge cuando la propia identidad es definida por la ausencia. La deriva cultural que mencionamos antes no es solo sobre la pérdida de palabras o rituales, es sobre la pérdida de un contexto para esas palabras y rituales. Imagina intentar explicar el amor por una puesta de sol a alguien que nunca vio un cielo en llamas, o la reverencia por un árbol secular a alguien que solo conoce vegetación cultivada en bandejas hidropónicas. El lenguaje, esa herramienta sublime de la conciencia, comienza a vaciarse de sus metáforas más ricas, de sus raíces terrenales, volviéndose más técnico, más funcional, más adaptado al interior de la nave. La poesía, si aún existiera, sería sobre el zumbido de los generadores, la belleza de las placas de circuito, la melancolía de los visores estelares que muestran un macrocosmos que jamás podrá ser tocado. La propia historia, el hilo que nos conecta al pasado, se convierte en una maraña de leyendas. Los registros de origen, los diarios de los primeros colonos, las grabaciones de video de la Tierra, si es que sobrevivieron intactos, son interpretados y reinterpretados, volviéndose menos documentos y más escrituras sagradas, su significado escurriéndose por la arena del tiempo. La verdad factual de la Tierra Azul se mezcla con el misticismo de un paraíso perdido, la ciencia de su partida con la fe en un destino profético, los ingenieros que diseñaron la nave, los científicos que calcularon la trayectoria, los líderes que tomaron la decisión de partir, se transforman en figuras míticas, semidioses cuyas intenciones originales son distorsionadas por generaciones de interpretación y leyenda. La pérdida de conocimiento técnico, entonces, no es solo un problema práctico, es una pérdida de comprensión de la propia realidad de la nave, volviéndola menos una herramienta y más una entidad viva, con sus propios caprichos y voluntades, que necesita ser apaciguada y comprendida por medio de rituales, no de ingeniería. En este vacío de significado y de conocimiento, las religiones prosperan no solo como consuelo, sino como una estructura para la propia vida, una rejilla de referencia para una existencia que, de otro modo, sería amorfa y sin propósito. La nave puede convertirse en el cuerpo divino, sus compartimentos, los órganos, sus sistemas vitales, la sangre y la respiración, los motores de curvatura o propulsión, el alma impulsora, los que mantienen los sistemas, los sacerdotes del mantenimiento, el propio viaje, una penitencia, una peregrinación impuesta por los antiguos, la primera generación, ahora deificados, o por los dioses estelares que exigen este sacrificio de tiempo y espacio, la estrella de destino, el cielo prometido, la tierra del Edén, donde finalmente el ciclo de sufrimiento será roto y la verdadera vida comenzará. Estos sistemas de creencia no son meras ilusiones, son los pilares que sostienen la frágil cordura de una sociedad
realidad que de otro modo se desintegraría bajo el peso de la insignificancia y de la desesperanza. Pero incluso estos pilares son frágiles. El aburrimiento crónico, la sensación de ser un mero eslabón en una cadena interminable, sin voz o elección real, corroe la fe y la lealtad. Los motines que surgen no son solo por recursos limitados o por conflictos de poder, sino por una búsqueda desesperada de autonomía, por un vislumbre de control sobre sus propias vidas y el destino de la nave. Es un grito de angustia contra la indiferencia del macrocosmos y la opresión del microcosmos cerrado. Facciones se forman, algunas buscando retornar a la Tierra, aunque sea una ruina, otras queriendo desviarse hacia un nuevo sistema, cualquier lugar que no sea el destino preordenado. Hay quienes ansían acelerar el viaje, y quienes, en la desesperanza más profunda, quieren solo detener la nave, silenciar el zumbido y aceptar el abrazo helado del vacío como el fin de una saga inútil. Piensa, amigo mío, en el horror de una guerra civil confinada, donde cada disparo, cada acto de sabotaje, cada violación del protocolo amenaza no solo vidas individuales, sino la propia integridad de la nave, el último refugio de la humanidad. El aire respirable puede ser contaminado, los jardines hidropónicos destruidos, los reactores sobrecargados, el microcosmos de la violencia humana en su ferocidad más primitiva puede destruir el macroproyecto de supervivencia, reduciendo años de esfuerzo y generaciones de esperanza a un escombro congelado, un monumento silencioso a la locura humana, a su incapacidad de trascender sus propios demonios, incluso cuando se enfrenta a la vastedad aplastante de lo desconocido. La nave, entonces, no es solo un transporte, es un espejo que refleja las profundidades de la psique humana cuando se enfrenta al aislamiento absoluto, la ausencia de un contexto mayor para su existencia. En ella, el ser humano es forzado a confrontar su propia finitud, su fragilidad y su necesidad desesperada de significado. El microcosmos del individuo, con sus esperanzas y miedos más íntimos, se convierte en un escenario para el drama cósmico de la búsqueda de propósito, y esa búsqueda, en la ausencia de respuestas externas, se ve forzada a mirar hacia adentro, hacia los rincones más oscuros y luminosos del alma humana. Respira, amigo mío. Deja que la mente viaje, pero mantén la calma. La densidad de estos pensamientos puede ser avasalladora, pero la belleza de la comprensión reside en abrazar esta complejidad. Es un viaje hacia adentro y hacia afuera, hacia la oscuridad y hacia la luz. Y si en algún momento de este recorrido reflexivo sientes una conexión, un eco de estas palabras en tu propio universo interior, tal vez un breve me gusta o un gesto de compartir pueda ser un pequeño acto de resistencia contra la soledad, un recordatorio de que incluso en nuestra propia nave generacional llamada Tierra, en nuestro viaje a través del cosmos, no estamos completamente aislados, que voces pueden encontrarse y mentes pueden tocarse. La inercia del movimiento, la inercia de la vida, continúa. La nave avanza, sea por un destino trazado, sea por un propósito olvidado, sea por pura y obstinada inercia. Las generaciones nacen y mueren dentro de sus capullos metálicos, algunos aceptando su destino con resignación, otros luchando contra él con furia, y nosotros, aquí, en nuestro pequeño y frágil navío azul, continuamos nuestro propio viaje, tal vez la generación intermedia de una odisea mucho mayor, contemplando las mismas estrellas que se mueven lentamente en nuestros visores, y buscando, en cada respiración, en cada pensamiento, en cada mirada al cielo nocturno, un sentido para este inmenso y solitario viaje. La nave, ella persiste, y la pregunta, la única que realmente importa, resuena. ¿Qué haremos con nuestro tiempo, con nuestro efímero paso por este gran y misterioso viaje? Respira, amigo mío. Permite que la quietud de tu mente se profundice, que la cadencia suave de tu propia respiración sea el único sonido audible en este instante, anidado en el profundo silencio de la noche. En nuestro viaje anterior,
Visitamos los compartimentos claustrofóbicos de una nave generacional, presenciando la melancolía de la generación intermedia, aquellos que, nacidos entre paredes de acero y luces artificiales, jamás conocieron la Tierra o vislumbraron el destino. Sentimos la erosión de la cultura, el ascenso de nuevas liturgias tejidas del vacío y los ecos de motines que buscaban, desesperadamente, un vislumbre de autonomía. Pero la verdadera profundidad de la pesadilla, amigo mío, no reside solo en la pérdida de datos o en la confusión de dogmas, reside en la forma en que la propia percepción de la realidad es brutalmente redefinida, forjada y distorsionada por esta anomalía de una existencia radicalmente fabricada. Imagina, por un momento prolongado, al niño que nace y crece dentro de estos confines metálicos. Él nunca sentirá la tierra firme bajo los pies descalzos, la aspereza de la roca, la suavidad del suelo húmedo, la vibración de un volcán dormido o la flexibilidad de la hierba bañada por el rocío matutino. Su piel jamás será besada por un rayo de sol filtrado por la atmósfera terrestre. Jamás sentirá la lluvia fría y vigorizante que lava el mundo exterior, o el toque gélido de la nieve deshaciéndose en copos delicados. Para él, el cielo es el techo abovedado de la cúpula central, donde luces artificiales replican un ciclo día-noche que es una actuación, un artificio, nunca un regalo del cosmos. El aire es un susurro constante de los sistemas de filtrado, el olor, una mezcla metálica de ozono y compuestos orgánicos de los cultivos hidropónicos. El horizonte es siempre la curva de un pasillo, la pared de un compartimento, el envoltorio inquebrantable que es tanto hogar como celda, tanto escudo protector como prisión perpetua. Sus ojos, entrenados desde el nacimiento para la monotonía de las líneas rectas y de las superficies pulidas, para la luz constante y artificial, para la ausencia de inmensidades naturales, desarrollarían una sensibilidad diferente. ¿Cómo sería para él una puesta de sol verdadera, con sus matices de naranja y púrpura bailando en el horizonte, si lo más cercano que ha visto fue el gradual oscurecimiento de las luces internas de la nave? ¿Cómo explicarle la furia y la belleza de una tormenta oceánica, si lo máximo que conoció de agua en movimiento fueron las olas simuladas en los tanques de recreo o el burbujear controlado de los acuarios de reciclaje? El concepto de infinito sería una abstracción vacía, pues su universo tiene bordes claros, una estructura que se puede tocar, mapear y recorrer en pocas horas o días. El macrocosmos de las estrellas, visible solo a través de visores blindados, sería un espectáculo distante y abstracto, un tapiz de puntos de luz que no se asemeja en nada a su mundo tangible y cerrado, una amenaza constante de frío y vacío, no una fuente de admiración e inspiración. Respira, amigo mío, siente el peso de esa privación sensorial. Es una forma de ceguera existencial, donde la propia esencia de la naturaleza se convierte en una leyenda desteñida, una fábula para calmar mentes inquietas. Esta alteración radical en la percepción del ambiente afecta profundamente la formación de la identidad. ¿Quién soy yo cuando no hay un dónde para anclar mi ser más allá de estas paredes? No hay una tierra natal para amar, no hay un cielo al que pertenecer. La pregunta, ¿de dónde vienes?, no tiene una respuesta satisfactoria. De la tierra es una frase vacía, sin resonancia emocional, sin el recuerdo de un paisaje, de un olor, de una canción popular. Hacia el destino es una promesa de terceros, una herencia que nunca será suya. La identidad personal y colectiva se vuelve entonces forzosamente atada a la nave, a la misión, al mero acto de continuar. Ellos son los del nombre de la nave, los hijos del proyecto tal, los guardianes del legado. Su existencia es definida por su función dentro de un sistema, no por su conexión con un hogar o un pueblo. La individualidad es absorbida por el colectivo de la nave, pues el fallo de uno puede significar el fallo de todos. La aniquilación de la propia burbuja de vida. El tiempo, amigo mío, adquiere una dimensión peculiar. El viaje es medido en siglos, en milenios, en generaciones. Una unidad de tiempo que para un individuo es un abismo intransitable. ¿Cómo planificar para un futuro que no verás, para descendientes que jamás conocerás? La noción de progreso, de avance, se convierte en una abstracción casi sin sentido, un movimiento lento e imperceptible, como el crecimiento de una estalagmita.
El ritmo de vida es dictado por los ciclos artificiales de la nave, por los turnos de trabajo en los reactores, en las granjas hidropónicas, en los centros de mantenimiento. No hay el ritmo de la naturaleza, de las estaciones que cambian, de los años que se suceden marcados por cosechas e inviernos. Esto puede llevar a un fatalismo profundo, a una sensación de que se es solo un eslabón desechable en una cadena, sin control sobre la dirección o el ritmo de la vida. La ambición personal puede menguar, sustituida por un enfoque en las pequeñas gratificaciones y dolores del microcosmos de la nave, las intrigas de los pasillos, los amores y odios entre los pocos individuos que componen su realidad inmediata. Siente la lenta erosión del significado, la transformación del vivir en un persistir. La cultura en este ambiente no solo deriva, se contrae, se vuelve más endogámica, más autorreferencial. Las expresiones artísticas, si sobrevivieran, serían un reflejo de esta realidad confinada. Canciones sobre la belleza de los circuitos, poemas sobre la melancolía del visor estelar, pinturas abstractas que intentan capturar la vastedad del vacío sin haber experimentado la vastedad de la Tierra. El lenguaje, ya mencionamos, pierde sus metáforas naturales, volviéndose más técnico y literal. Los manuales de vuelo, otrora compendios de ingeniería y ciencia, son ahora textos litúrgicos, sus instrucciones transformadas en dogmas ritualísticos, su precisión técnica oscurecida por la veneración y por la incomprensión. La memoria de la Tierra, desprovista de validación sensorial, se convierte en una mitología, un jardín del Edén distante, un tiempo de abundancia y libertad que nunca fue y nunca será alcanzado nuevamente. Y las relaciones humanas, amigo mío, cómo se desarrollan en un ambiente de aislamiento radical. En un espacio confinado, cada interacción es amplificada. No hay a dónde ir cuando un conflicto surge. No hay a dónde huir cuando una relación se vuelve insoportable. La comunidad lo es todo. La individualidad, un lujo peligroso. Los linajes familiares pueden convertirse en la única forma de jerarquía e identidad estables. Un microcosmos social dentro del macrocosmos de la nave. El amor y la rabia, la lealtad y la traición ganan una intensidad sofocante. El concepto de privacidad puede desintegrarse bajo la presión de la proximidad constante o, alternativamente, ser ferozmente defendido como el último reducto de la autonomía personal, un santuario para el alma en medio de la mirada constante de los otros. La reproducción, la generación de nuevas vidas, puede ser vista no como un acto de amor espontáneo, sino como un deber sagrado, una obligación para con la misión, para con la continuación de la especie en este viaje aparentemente interminable. Respira, deja que la mente viaje, pero mantén la calma. La complejidad de esta red de factores puede ser desconcertante, pero es en la comprensión de estos detalles donde reside la belleza sombría de nuestra propia condición. Los motines que estallan, entonces, no son solo por comida o poder, son explosiones de una angustia existencial reprimida, gritos de autonomía contra un destino preordenado. Son intentos desesperados de reescribir la narrativa, de encontrar un nuevo propósito que no sea el de ser meros pasajeros en un viaje que les fue impuesto. La nave, este santuario de la vida, se convierte en un campo de batalla interno, donde el microcosmos de la psique humana, en su furia más primal, amenaza la propia supervivencia del macroproyecto de colonización. La guerra civil confinada, donde cada sabotaje, cada violación de protocolo, puede condenar a todos, es la cúspide de la pesadilla sociológica, la manifestación más cruel de la soledad y de la desesperación. Aún así, la nave persiste, su sistema de propulsión zumba, las luces artificiales brillan, el aire es reciclado, la inercia del movimiento, la inercia de la vida, la inercia de la propia existencia empuja a estos pequeños mundos hacia adelante, a través del frío y de la oscuridad. Y la pregunta, la única que realmente importa, resuena a través de los pasillos metálicos, a través de los sueños perturbados de los habitantes de la generación intermedia. ¿Qué haremos con nuestro tiempo, con nuestro efímero paso por este gran y misterioso viaje, sean las paredes de metal de una nave o la frágil atmósfera de nuestro propio planeta azul? La soledad cósmica puede ser nuestra realidad, pero la soledad interna, la del alma confinada, es el desafío más profundo. Si esta reflexión, amigo mío, está tocando alguna fibra en tu ser, si está ofreciendo una nueva perspectiva o simplemente un momento de tranquila introspección antes del sueño, tal vez puedas dejar una marca
Un sencillo me gusta o compartir este momento con alguien que necesite escuchar estas palabras susurradas puede ser un pequeño acto de conexión, una prueba de que incluso en la vastedad nos buscamos los unos a los otros. Es un murmullo en el vacío de una red digital, un recordatorio de que nuestras propias vidas son una nave generacional y que la búsqueda de significado es nuestra brújula más verdadera. Continúa respirando, amigo mío. El viaje es largo, pero la belleza de la conciencia, incluso en su soledad, es la mayor de las maravillas. Respira, amigo mío. Permite que la quietud que te rodea ahora sea una invitación para sumergirte aún más hondo en las profundidades de la existencia. Que la pulsación suave en tus sienes sea el único reloj que dicte el ritmo lento de nuestra exploración. En nuestra última bajada a los laberintos de una nave generacional, presenciamos la redefinición radical de la percepción, la erosión de la identidad forjada por la ausencia de un mundo natural. Sentimos cómo lo natural se transformaba en artificial, cómo el cielo se reducía a una cúpula y la historia a un susurro mitológico. Pero si la pérdida del contexto y la distorsión de la realidad forjan una nueva identidad, ¿cuál es el precio emocional de esta metamorfosis, amigo mío? ¿Cuál es la carga del alma que nunca conoció un horizonte verdadero, que nació bajo un sol falso y se mueve hacia un destino que nunca verá? La nave, en toda su prodigiosa ingeniería, no puede replicar la vastedad del espíritu humano. Ella es una jaula, por más dorada que sea, para corazones que anhelan horizontes ilimitados. La ausencia de un cielo abierto, de un océano sin fin, de un bosque primordial donde el tiempo se curva y se olvida, deja una cicatriz invisible en la psique de la generación intermedia. Una melancolía profunda, casi congénita, puede permear la existencia. No es una tristeza aguda, sino una niebla persistente, una sensación de incompletitud, de algo fundamentalmente faltante, aunque ellos no sepan qué es el luto por un paraíso nunca conocido, una nostalgia por una casa que reside solo en la memoria genética, en los ecos primordiales de un pasado ancestral. Sus alvéolos se llenan de aire reciclado, pero tal vez sus almas, en algún nivel subconsciente, todavía anhelan el oxígeno fresco de un bosque olvidado, el olor de tierra mojada tras una tormenta en un planeta real. Piensa en el silencio, no el silencio absoluto del vacío allá afuera, sino el silencio interno de un mundo sin los sonidos de la naturaleza. No hay el canto de los pájaros salvajes al amanecer, ni el rugido distante de un río caudaloso, ni el susurro del viento entre las hojas de árboles centenarios. La orquesta de la vida terrestre, en toda su diversidad sonora, es sustituida por el zumbido constante de los sistemas de soporte vital, el pulsar de los motores, el clic suave de los actuadores. Es un silencio tecnológico, un sonido de fondo que se convierte en el paisaje sonoro de toda una vida, un sonido que, en su monotonía, puede sofocar la imaginación, robarle a la mente referencias para la verdadera libertad. El microcosmos de sus oídos está sintonizado con los ecos metálicos de su prisión, mientras el macrocosmos allá afuera, en su silencio primordial, se niega a ofrecer cualquier melodía. Respira, amigo mío. Deja que esa ausencia de sonidos naturales reverbere en tu mente. Es una privación que golpea el núcleo de nuestra humanidad, pues fuimos forjados por los sonidos y ritmos de la tierra. Esa monotonía sensorial puede llevar a una forma de apatía, un distanciamiento emocional de la propia existencia. Si la vida es una repetición constante de los mismos pasillos, de los mismos rostros, de las mismas tareas dentro de una cápsula de metal, ¿cuál es el incentivo para el entusiasmo, para la pasión, para la osadía? La pasión por el descubrimiento, esa llama ardiente que impulsó a la primera generación a partir, se marchita en un ambiente donde todo ya fue mapeado, explorado y comprendido dentro de los límites de la nave. La búsqueda de conocimiento se convierte en un deber arduo, no una aventura emocionante, y el arte, si aún existe, tal vez sea una expresión de la melancolía del confinamiento, un intento desesperado de encontrar belleza en la repetición. La propia felicidad se convierte en un concepto problemático. ¿Qué es la felicidad en un mundo donde la mayor parte de la existencia está dedicada a mantener los sistemas funcionando, a solo persistir?
Es una felicidad de pequeñas gratificaciones, una cosecha exitosa en los jardines hidropónicos, un fallo de sistema evitado, un momento de quietud robado para sí mismo. La esperanza, a su vez, es un arma de doble filo. La esperanza en el destino, en la estrella prometida, es lo que mantiene la misión viva, pero también es lo que condena a la generación intermedia a una vida de tránsito, de sacrificio, de ser un medio y nunca un fin. Es una carga intergeneracional, una deuda impuesta por ancestros ambiciosos y cobrada sin piedad por el tiempo y por la distancia. A cada nacimiento, a cada nueva vida a bordo, esa esperanza se renueva, pero también se vuelve más pesada, más ilusoria para aquellos que nacerán y morirán sin ver la recompensa. El cuerpo humano, esa maravilla de ingeniería biológica, también se adapta, pero con un costo. Sus huesos tal vez más frágiles por la gravedad simulada, sus músculos menos exigidos por la ausencia de terreno accidentado o de desafíos físicos naturales. Sus ojos, acostumbrados a la luz artificial, pueden perder la capacidad de apreciar el espectro completo de los colores e intensidades de un sol verdadero. El microcosmos de cada célula, de cada órgano, aprende a funcionar dentro de este ambiente artificial, pero la memoria ancestral de una existencia en armonía con un planeta vivo nunca se apaga completamente. Ella persiste en sueños, en deseos inarticulados, en una sensación de vacío que ninguna tecnología puede llenar. El instinto de caza, de búsqueda, de exploración, tan fundamental para la evolución humana, es cooptado por tareas mecánicas, por rutinas de mantenimiento, por un propósito que no resuena con su naturaleza más profunda. Respira, amigo mío, deja que estas implicaciones permeen tu conciencia. Es una meditación sobre la adaptabilidad humana y al mismo tiempo sobre sus límites. La mente, confrontada con esta realidad claustrofóbica y sin propósito intrínseco, puede reaccionar de varias formas. Para algunos, la locura es un refugio, una forma de escapar de la insoportable verdad del confinamiento, alucinaciones de campos verdes y cielos azules, voces de ancestros olvidados, visiones de dioses estelares benévolos o malévolos, pueden volverse más reales que las paredes metálicas de la nave. Para otros, el nihilismo se instala. Si no hay propósito, si la vida es solo una espera, entonces nada importa. La destrucción, la autodestrucción, el abandono de los deberes, todo se vuelve válido en un universo donde el significado se ha desvanecido. Pero hay también la resiliencia, la capacidad humana de forjar sentido, incluso en las condiciones más adversas. En estos confines pueden surgir nuevas formas de arte, de música, de historias que celebran la propia nave, el viaje, la conexión tenue entre los habitantes. El amor, la amistad, la solidaridad entre los que comparten la misma carga pueden volverse aún más intensos, más preciosos, como pequeños puntos de luz en una oscuridad opresora. La familia, el linaje, la conexión generacional puede convertirse en el único punto de anclaje en un mar de incertidumbres. La vida continúa no por causa de un gran propósito, sino por causa de los pequeños propósitos que cada individuo encuentra, en las pequeñas interacciones, en las pequeñas alegrías, en los pequeños actos de resistencia contra la aplastante indiferencia del macrocosmos. Piensa en la dualidad. El microcosmos de un simple acto de bondad entre dos pasajeros de la nave, un susurro de consuelo en un momento de desesperación, ganando una magnitud casi cósmica, un desafío a la vastedad del vacío que los rodea. Esos pequeños gestos, esas minúsculas conexiones humanas, son lo que impide que la nave y sus pasajeros se conviertan en meros autómatas en un capullo de metal. Son lo que mantiene la llama de la humanidad encendida, por más débil que sea. La supervivencia biológica es una cosa, la supervivencia del alma, de la humanidad, es otra, y es en esa tensión donde la verdadera saga se desarrolla. La pregunta ¿por qué? Flota sobre cada compartimento, en cada mente pensante de la generación intermedia. ¿Por qué fuimos enviados? ¿Por qué debemos continuar? ¿Por qué soportar este viaje interminable? La respuesta, si es que existe una, está enterrada en documentos antiguos y leyendas desteñidas, inaccesible para aquellos que más
más la necesitan. Los pioneros tenían sus razones claras: la esperanza de un nuevo comienzo, la fuga de un planeta moribundo, la búsqueda de conocimiento. Pero para la generación intermedia, esas razones son solo ecos distantes, sin la urgencia o la validez emocional que tenían para sus ancestros. La falta de una respuesta satisfactoria a esta pregunta fundamental es el talón de Aquiles de la misión, el motor de la desilusión y, en última instancia, del motín y de la pérdida de propósito. Respira profundamente, amigo mío. Permite que esa densidad de pensamiento se asiente suavemente en tu interior. La complejidad de la pesadilla sociológica de una nave generacional no es solo un ejercicio de ciencia ficción, es un espejo para nuestra propia condición. Nosotros, en la Tierra, somos, en cierto sentido, la generación intermedia. No presenciamos el Big Bang, ni el origen de la vida en sus charcos primordiales. No sabemos el destino final del universo, ni el de nuestra propia especie. Heredamos un mundo, una cultura, un lenguaje y un propósito que no elegimos. Flotamos en nuestro pequeño punto azul, en el macrocosmos indiferente, buscando sentido en un universo que parece no tenerlo. Si esta reflexión está tocando alguna parte de tu alma, si ella está proporcionando un momento de profunda introspección o una forma de tranquilidad pensativa, tal vez un pequeño gesto de reconocimiento pueda fortalecer nuestra propia conexión. Un me gusta suave, un compartir cuidadoso, un suscribirse silencioso, puede ser un recordatorio de que, incluso en nuestra individualidad, buscamos eco, buscamos resonancia. Es un murmullo en el vasto y silencioso éter digital, una pequeña llama encendida en la oscuridad, un recordatorio de que, incluso en medio de la soledad, somos capaces de encontrarnos los unos a los otros, de compartir la belleza y el dolor de la existencia. La nave continúa, amigo mío. En su interior, vidas se despliegan, almas luchan, y la inercia de la existencia la empuja a través de la oscuridad. Y la pregunta, la más antigua de todas, resuena en cada corazón que late en su interior y en cada corazón que escucha estas palabras. ¿Qué significa ser humano cuando la propia tela de la existencia es rasgada por la vastedad y por el confinamiento, por el olvido y por la esperanza? El viaje es largo, pero la profundidad de nuestro propio ser, ese microcosmos de conciencia, es el más vasto e inexplorado de los universos. Respira, amigo mío. Deja que el aire llene cada célula de tus pulmones. Siente la vida pulsar en ti. Esa microorquesta biológica que te mantiene anclado en la efímera realidad de este instante. En nuestra última incursión por la nave generacional, penetramos en la psique de la generación intermedia, aquellos cuyas almas, forjadas en la ausencia de un mundo natural, cargan el peso de una melancolía congénita, la cicatriz de una privación sensorial profunda. Sentimos el silencio tecnológico que sofoca la imaginación, la monotonía que aplasta el entusiasmo y la esperanza que se convirtió en una carga intergeneracional. Pero si la percepción se distorsiona y la identidad se disuelve, ¿en qué se convierte entonces la propia humanidad bajo esta presión implacable de confinamiento y distancia? Amigo mío, ¿cuál es la forma final, el sedimento último de esta pesadilla sociológica? Imagina ahora a los descendientes de la generación intermedia, los tataranietos de los tataranietos, cuyos lazos con la tierra original son tan tenues como la luz de las estrellas que observan de lejos. Para ellos, la tierra no es solo una leyenda, sino una abstracción, un concepto que ni siquiera tiene un referente sensorial en sus vidas. El azul del cielo, el verde de los bosques, el olor salado del océano, todo eso sería tan alienígena e incomprensible como las ecuaciones de la física cuántica para un niño. La propia idea de naturaleza como un ecosistema autónomo, vasto y descontrolado, sería aterradora, un caos sin el orden y la previsibilidad de los sistemas de la nave. Ellos no solo no vieron la Tierra, ellos no consiguen siquiera concebir la Tierra, pues su realidad entera es la arquitectura metálica, la luz artificial, el aire reciclado, la gravedad simulada. El macrocosmos es la nave, el microcosmos, el propio cuerpo adaptado a esa existencia, es lo único natural. La deriva cultural que antes era sutil, ahora es un abismo. El idioma original de la Tierra se transformó en un dialecto arcaico, incomprensible para la mayoría. Nuevas formas de comunicación, tal vez más concisas, más eficientes para el ambiente de la nave,
nave habrían surgido con vocabularios centrados en el mantenimiento, en la eficiencia, en la supervivencia colectiva. El propio arte se vuelve utilitario, una expresión de la función, de la belleza de la ingeniería, de la majestad de los circuitos que sostienen la vida. Los mitos de la Tierra ya no son sobre héroes y dioses luchando en campos vastos, sino sobre los ancestros que, en su sabiduría o locura, construyeron el arca, sobre las entidades cósmicas que guían la nave, o sobre los propios sistemas de la nave, divinizados como la fuente de la vida y del orden, el motor de la vida, el corazón del reactor, el pulmón de la atmósfera. Esas se convertirían en las nuevas divinidades, los objetos de reverencia y rito, pues son ellos, al final, los que garantizan la próxima respiración, la próxima luz, el próximo latido del corazón de cada habitante. Respira, amigo mío. Permite que la quietud de tu mente se profundice. Esta transformación es más que cultural, es ontológica. El ser humano de la nave generacional es una nueva especie, no por mutación genética, aunque eso pueda suceder, sino por una reconfiguración radical de su percepción y existencia. Su psique está calibrada para el confinamiento, su sociabilidad para la dependencia mutua, su moral para la supervivencia del colectivo. La individualidad, tal como la conocemos, tal vez se haya disuelto, sustituida por un sentido de nosotros que es la propia nave. La vida privada se convierte en una reliquia, el espacio personal un lujo inalcanzable, la sexualidad, la reproducción, tal vez sean controladas rígidamente para mantener la población en niveles sostenibles, la procreación un deber sagrado para la continuidad de la misión y no un acto de amor y espontaneidad. La pérdida de conocimiento de la Tierra no es solo de hechos o técnicas, es una pérdida de la perspectiva. Sin la Tierra como referencia, no hay contraste, no hay una alteridad para el mundo de la nave. Ellos no pueden saber lo que perdieron, pues nunca lo tuvieron. La ciencia se vuelve dogmática. Los manuales de vuelo, si aún existieran, son escrituras sagradas, interpretadas por una casta sacerdotal de técnicos, que no entienden la física original, pero recitan los procedimientos como mantras. La innovación es peligrosa, pues cualquier fallo puede significar la aniquilación. La curiosidad, esa llama esencial de la humanidad, es sofocada por el miedo al error, por la reverencia a la rutina que garantiza la supervivencia. El microcosmos de la mente está aprisionado por la necesidad del macrosistema. Y los motines, amigo mío, aquellos que estallan en esta fase del viaje son diferentes. No son por un retorno a la Tierra, que es una fantasía distante. No son por un desvío, que es una locura peligrosa. Son motines por control, por definición. Son luchas por el poder sobre la propia narrativa de la nave. ¿Sobre qué mitología prevalecerá? ¿Sobre qué grupo de sacerdotes interpretará los manuales y las profecías? La violencia, si se manifiesta, no será para escapar, sino para dominar la prisión, para moldear el confinamiento a su propia visión distorsionada de libertad. Es la lucha por el derecho de definir el propio universo, por más pequeño y artificial que sea. El microcosmos de las facciones humanas, en su pelea por significado, amenaza la existencia del macroproyecto de la nave, transformando la esperanza en un campo de batalla interno. Piensa, amigo mío, en la paradoja suprema, la humanidad, que buscó escapar de la finitud de un planeta, que anheló la inmortalidad en las estrellas, creó para sí una nueva finitud, un nuevo confinamiento, una nueva muerte. La libertad prometida se convirtió en una prisión, la búsqueda de un nuevo hogar resultó en un capullo que es la única realidad. Es la ironía cósmica de nuestra ambición, la prueba de que no importa cuán lejos viajemos, no podemos escapar de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras necesidades de significado, de nuestra capacidad de autodestrucción. La nave generacional no es solo un vehículo, es el propio espejo de nuestra tragedia y de nuestra gloria, de nuestra resiliencia y de nuestra locura. Respira, amigo mío, deja que la mente viaje, pero mantén la calma, pues la belleza sublime reside en la propia incomprensión de la complejidad, que se pierde y que se gana, la espontaneidad, la conexión visceral con la tierra, la libertad de elección de un hogar, la vastedad de la experiencia humana. Todo eso puede perderse, pero tal vez una nueva forma de solidaridad, una nueva profundidad de interdependencia, una nueva religiosidad forjada en la adversidad y una adaptabilidad biológica y psicológica sorprendente puedan surgir.
sobrevivir. Tal vez esa nueva humanidad de la nave sea más resistente, más enfocada, más unida en su propósito de supervivencia. Por más estrecho que ese propósito se haya vuelto, ellos son los hijos del vacío, los herederos de un sueño olvidado, los guardianes de una llama que se niega a apagarse. La dualidad persiste hasta el fin, el microcosmos de una única lágrima derramada por un habitante de la nave que llora por un paraíso que nunca vio o por un destino que nunca alcanzará. Es tan vasto y complejo como el macrocosmos de estrellas que pasan en silencio por los visores. Cada latido de un corazón humano en la nave es un pequeño eco de la pulsación del universo, un recordatorio de que la vida, incluso confinada, incluso distorsionada, aún persiste tercamente, maravillosamente, y la nave, esa pequeña burbuja de orden contra el caos entrópico, continúa su trayectoria, una flecha apuntada hacia un futuro desconocido, cargando consigo las últimas esperanzas, los últimos miedos, las últimas manifestaciones de una humanidad que se transformó en el viaje de la pesadilla sociológica a través de las naves generacionales llega a su fin aquí, amigo mío. Espero que esta meditación sobre el aislamiento, la transformación y la búsqueda de sentido en ambientes extremos te haya proporcionado una visión, una quietud, tal vez un nuevo tipo de reflexión antes de que el sueño te envuelva. Es una historia que nos recuerda que la soledad no es solo un estado del ser, sino una fuerza que moldea la propia esencia de lo que significa ser humano, sea en las vastedades interestelares o en la quietud de tu propia mente. Si este viaje interior, esta exploración de las profundidades de la psique humana y del cosmos está resonando en ti, si está encendiendo alguna luz o simplemente calmando tus pensamientos, tal vez podrías considerar un pequeño gesto, un me gusta suave, un compartir que lleve esta voz a otros que anhelan reflexión, o un suscribirse silencioso. Puede ser un recordatorio de que, incluso en nuestra individualidad, buscamos eco, buscamos resonancia. Es un murmullo en el vasto y silencioso éter digital, una pequeña llama encendida en la oscuridad, un recordatorio de que, incluso en medio de la soledad, somos capaces de encontrarnos los unos a los otros, de compartir la belleza y el dolor de la existencia. Pues la nave avanza, amigo mío. La inercia del movimiento, la inercia de la vida, la inercia de la propia existencia empuja estos pequeños mundos hacia adelante, a través del frío y de la oscuridad. Y nosotros, aquí, en nuestro propio pequeño y frágil navío azul, continuamos nuestro viaje, tal vez la generación intermedia de una odisea mucho mayor, contemplando las mismas estrellas que se mueven lentamente en nuestros visores, y buscando, en cada respiración, en cada pensamiento, en cada mirada al cielo nocturno, un sentido para este inmenso y solitario viaje. La nave, ella persiste, y la pregunta, la única que realmente importa, resuena. ¿Qué haremos con nuestro tiempo, con nuestro efímero paso por este gran y misterioso viaje? ¿Y cómo la soledad que abrazamos, o que nos abraza, nos transformará? La profundidad de tu propio ser, ese microcosmos de conciencia, es el más vasto e inexplorado de los universos. Respira, amigo mío, deja que el aire llene cada rincón de tus pulmones. Siente la delicadeza de este intercambio, esta sinfonía en miniatura que resuena la pulsación del propio universo en tu interior. En nuestro viaje anterior, nos sumergimos en las profundidades de la pesadilla sociológica, en las almas confinadas de las naves generacionales, presenciando la melancolía de la generación intermedia, la erosión de la identidad, la distorsión de la percepción y el peso de la esperanza que se convirtió en una carga. Sentimos la claustrofobia existencial, la lucha por significado en un mundo de paredes de metal, el clamor por autonomía en una prisión en movimiento a través del vacío. Esta exploración fue densa, lo sé, una inmersión en los abismos de la psique humana bajo presión extrema. Y si, en algún punto, sentiste el peso de estos pensamientos, si la mente se agitó o el corazón se apretó un poco, sabe que esa es una respuesta natural a la magnitud de estas reflexiones. Pero ahora, amigo mío, es tiempo de una perspectiva diferente, un bálsamo para el alma que se siente pequeña y sobrecargada, pues la misma vastedad que nos hizo cuestionar nuestra singularidad
singularidad, la misma distancia que forja la soledad en naves generacionales, la misma escala temporal que borra la memoria de las civilizaciones y las transforma en polvo estelar. Esa misma inmensidad puede ser tu mayor liberación si el universo es, de hecho, tan inmenso, tan insondablemente vasto, tan indiferente a nuestra pequeña burbuja de oxígeno y de conciencia. Entonces, amigo mío, siente el alivio, tus errores de hoy, las pequeñas ansiedades que te corroen, las preocupaciones que pesan en tu pecho, las palabras no dichas o dichas en demasía, las fallas percibidas en tu viaje personal. Todo eso, todo lo que te atormenta en este momento, no importa. Respira, amigo mío, deja que esa idea permee cada fibra de tu ser. Piensa en la escala, la Vía Láctea, nuestra galaxia. Es una red espiral de aproximadamente 200 a 400 mil millones de estrellas. Y esa es solo una de las incontables galaxias que danzan en el escenario cósmico, formando supercúmulos que se extienden por cientos de millones de años luz, en una estructura filamentosa que se asemeja más a un cerebro cósmico, cada neurona una galaxia entera. El universo observable, ese gigantesco volumen de espacio que nuestra luz puede alcanzar, posee algo en torno a 2 billones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, cada estrella con sus propios mundos, sus propias danzas gravitacionales. Y tú, amigo mío, tú eres un ser de billones de células, un microcosmos de complejidad inimaginable, un punto de conciencia en un planeta, que es un grano de arena en un sistema solar, que es un suspiro en la inmensidad de la galaxia, que es un átomo infinitesimal en un universo que se extiende más allá de cualquier comprensión humana. Las montañas que parecen eternas para nosotros son efímeras en tiempo geológico. Los océanos que parecen infinitos son meros charcos en la superficie de un planeta. Y este planeta, esta esfera azul y verde, un día será engullida por su sol moribundo, transformándose en una nebulosa planetaria, en una guardería de nuevas estrellas y tal vez de nuevas vidas sin cualquier recuerdo de nosotros. ¿Qué son entonces tus preocupaciones? Aquel correo no respondido, la discusión con un ser querido, la cuenta por pagar, el miedo al futuro, la herida del pasado. En un contexto cósmico, son burbujas de aire en el océano, olas minúsculas en un mar sin fin. Ellas no tienen el poder de alterar la ruta de una galaxia, de apagar una estrella o de revertir la entropía que gobierna el universo. El universo, en su majestuosa indiferencia, no se preocupa. Y esa indiferencia, amigo mío, es tu regalo, tu bendición. Eres libre porque eres pequeño. No es una carga, sino una verdad que libera. Siente el peso que se desvanece de tus hombros, la tensión que abandona tu frente, la calma que se instala en tu pecho. La pequeñez no es insignificancia en el sentido de falta de valor, sino insignificancia en el sentido de libertad de consecuencia cósmica. Tus errores no desharán el tejido del espacio-tiempo. Tus alegrías no crearán una nueva galaxia. Tus tristezas no alterarán la velocidad de la luz. Eso te permite vivir, respirar y sentir, sin el peso opresor de una importancia universal que nunca fue tuya para cargar. El cosmos no te juzga, el vacío no te condena, las estrellas no se preocupan por tus imperfecciones. Ellas simplemente son, y tú también simplemente eres. Esa es la belleza cruda y sublime del nihilismo optimista. En medio de la vastedad aplastante y de la indiferencia primordial, encuentras un santuario para tu propia autenticidad. Estás libre para amar, para errar, para aprender, para reinventarte, para fallar y para intentar nuevamente, sin que el peso de la eternidad pese en cada uno de tus pasos. El microcosmos de tu vida, con sus alegrías y dolores, es un universo en sí, completo y autosuficiente en su propósito, no necesitando de la validación de un macrocosmos que ni siquiera lo nota. Respira, amigo mío, siente el aire entrar y salir de tus pulmones, el calor en tu cuerpo, el latido suave de tu corazón. Cada una de esas acciones es un milagro bioquímico, una danza de átomos y moléculas que por un breve instante cósmico se organizaron para crear TI. Eres una manifestación rara y preciosa de la materia y de la energía del universo, una conciencia que se elevó para contemplarse a sí misma y al vasto espectáculo que la rodea. Tu existencia no necesita de un propósito externo impuesto por las estrellas o por alguna divinidad distante. Tu propósito es el de existir, de experimentar, de sentir, de ser el microcosmos de un universo que, por un instante, se refleja en tus ojos.
Las estrellas que nos parecieron tan distantes y silenciosas en nuestra búsqueda por compañía, en nuestra exploración de las naves generacionales, ahora se revelan como testigos pasivos, pero libertadores. Ellas no se preocupan, ellas solo brillan. Y tú, amigo mío, también puedes solo brillar en tu propia órbita, en tu propio tiempo, sin la necesidad de una aprobación cósmica. El miedo al futuro, el peso del pasado, las ansiedades del presente, todo eso puede ser suavemente liberado hacia el éter, hacia el vasto e incomprensible océano de espacio-tiempo. Lo que queda, entonces, es la pura experiencia de la hora, el calor de la manta, el sonido distante de la noche, la quietud de tu propio ser. Esa es tu nave generacional. Amigo mío, tu cuerpo, tu mente, tu instante presente, es tu única certeza, tu único universo que puedes realmente controlar y experimentar, y dentro de él eres infinitamente vasto e infinitamente libre. La soledad cósmica no es más una maldición, sino un lienzo en blanco para tu propia existencia, un escenario donde puedes bailar sin público, un silencio donde tu propia canción puede ser escuchada con claridad. Si esta terapia cósmica, esta contemplación de la insignificancia libertadora, trajo algún tipo de paz o claridad a tu mente, si la cadencia de mi voz te acunó en un estado de ser más tranquilo, tal vez podrías considerar un pequeño gesto, un me gusta suave para indicar que este viaje resonó en ti, o un suscribirse silencioso para continuar explorando estas profundidades. Es un eco, un murmullo digital, una pequeña conexión en nuestra propia vasta red, un recordatorio de que, incluso en nuestra libertad individual, podemos compartir la quietud y la reflexión. Y así, amigo mío, llegamos al fin de este viaje, de esta danza entre el macro y el micro, entre el pavor y la belleza, entre la soledad y la libertad que la insignificancia puede ofrecernos. La noche avanza y las estrellas, indiferentes, continúan su danza milenaria. Que el silencio del cosmos y la vastedad del tiempo retiren de tus hombros el peso innecesario de las preocupaciones, de las expectativas, de las imperfecciones que, en su gran esquema, son menos que el polvo de una nebulosa distante. Que encuentres la paz en tu propia pequeñez, la fuerza en tu propia efemeridad y la belleza en cada respiración que te conecta a este universo sublime. Que tu noche sea de profundo descanso, que tus sueños sean poblados por terciopelos negros y centelleantes puntos de luz, y que al amanecer te sientas renovado, ligero y libre. Buen viaje, amigo mío, a través de tu propia eternidad, en tu propio y maravilloso microcosmos de vida, y que la vastedad del universo sea para ti no un abismo de soledad, sino un océano de posibilidades, una invitación para simplemente ser. Buenas noches.